Bienvenidos a un programa más de ADN Político. Gracias a los que nos están viendo y escuchando por Radio UPG. En la página de Facebook también nos pueden seguir con la transmisión en vivo. Y hoy tengo un invitado especial, Geraldo Martínez. Un gusto tenerte aquí, Geraldo. Ya anduviste de gira, ya estuviste en distintos medios de comunicación y me da muchísimo gusto porque eres compañero y colega de la Facultad de Ciencias Políticas donde estudié, de nuestra alma mater. Así es. Quiero que nos platiques cómo fue tu experiencia, porque déjame decirles que es el campeón de oratoria de la convocatoria universal, ¿verdad? Así es. Pero platícanos cómo fue esa experiencia. Muchas gracias, primero que nada, Marlene, por la invitación. Saludos a tu auditorio, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y demás. Pues fíjate que eso del Universal fue toda una epopeya, ¿no? Cuando yo empecé en la oratoria, cuando tenía 15 años, hace 15 años, cuando tenía 15 años, el concurso del Universal por allá del 2004, 2005, se dejó de emitir la edición, se suspendió en el 2001, no regresa hasta el 2010, en el 2010 no participé, andaba en otras cosas en mi cabeza. En el 2016 ya regreso a la oratoria, los concursos de oratoria nacionales, estatales y demás, pero no hubo concurso estatal, fue un muy buen amigo mío. En el 17 voy a Durango, no me toca estar en la final, no, obviamente no ganar. En el 18 en Querétaro de la misma manera, y fue hasta ahora en Toluca, Estado de México, en la conmemoración del 50 aniversario de Juan Francisco Ili Ortiz al frente del Universal, que me toca ser el campeón nacional de oratoria y debate público del Universal, que yo lo llamo el Ironman de la expresión, Marlene, porque déjame comentarte que hay diferentes etapas. Una etapa es el discurso escrito, la redacción. La siguiente etapa en esta ocasión fue una conferencia tipo TED Talks, estas que se andan usando, un poco más dinámico, más tranquilo, no tan acartonado como es en sí la oratoria. Después un debate parlamentario de equipo de 4 contra 4, que se te rifa la posición y la postura. Tú puedes tener una posición personal en función de un tema, pero ahí te puede tocar en contra o a favor de algo, ¿no? Después fue el concurso ya, lo que es oratoria, un improvisado que sacas tu tema, el número 17, según la convocatoria, qué tema es, y tienes 6 minutos para preparar el discurso, ¿no? 6 minutos, ya. 6 minutos, así es, de estructurar y demás. Pero primero lo escribes. No, mira, fíjate que la convocatoria salió en esta ocasión el 28 de febrero. Vienen ahí ya los 32 temas. Entonces, en sí, pues básicamente, bueno, yo lo que hice ya fue un cuaderno con los 32 temas, donde ya leí libros, artículos y demás, y temas tan variados, Marlene, tan interesantes como ¿qué te gustaría que dijera en tu epitafio? Personales así, ¿cuál es la mejor canción del siglo XX? Hasta temas muy específicos como ¿cuál es la visión de la NASA a 50 años de la misión Apolo? Sobre lo del cambio climático, si es una realidad política o una moda, si la bicicleta es un vehículo contemporáneo, sobre todo también lo del agua, si es algo que nos va a afectar la seguridad nacional o no. En fin, son temas tan variados que nos obliga el concurso a estudiar un poquito de todo. Ya después de eso, al final, de los 16 que estuvimos en el nacional, primero se hace un regional, que yo lo llamo más nacional, porque ahí sí estamos los 32, uno por cada estado. Ya al final se saca 16, los 16 vamos al nacional, y ya en el nacional, después de estas etapas, se saca a los mejores 3 puntajes de todas las eliminatorias que te acabo de platicar, y ya después hay un debate conferencia muy interesante que se vivió ahí al final. Fue muy histórico, primero porque, como te comento, es la edición 93 del concurso, en el festejo de los 103 del periódico, que de hecho ayer se cumplieron 103 años del periódico El Universal, 50 años de Juan Francisco Ili Ortiz al frente del Universal, y por primera vez en la historia, después de 93 años, había una mujer como presidenta del jurado. Y por primera vez en la historia también el jurado estaba compuesto por 4 mujeres y 4 hombres. Esto fue histórico. También en la final, por primera vez, estuvieron 2 mujeres, mi compañera de Oaxaca, que sacó segundo lugar, mi compañera de Yucatán, que obtuvo el tercero. Entonces fue histórico por diferentes cuestiones. La primera vez también que un tamaulipeco gana el concurso nacional de oratoria del Universal, y pues lo digo con mucho orgullo,
pero también con mucha responsabilidad a lo que esto conlleva, ¿no? Sí, porque todo éxito lleva una responsabilidad. Sí, claro. Como es, por ejemplo, dices, ya estoy arriba, pero mientras uno escala o mientras uno recibe un premio o un reconocimiento, también sube tu grado de responsabilidad, tanto social también como uno mismo, porque ya te identifican de cierta forma, claro. Ya ganaste un prestigio, un reconocimiento que tiene que trascender a algo positivo. Por supuesto. Sí, ahí en este caso yo siento que la tarea es ser congruente, que es una tarea que he llevado desde hace tiempo, que asimilé que estar en una tribuna, en un concurso a lo mejor simple o tan complejo como este, conlleva una responsabilidad, porque no podríamos estar hablando a favor del cambio climático, la protección del medio ambiente, y me bajo de la tribuna y me ven tirar basura, ¿no? No podemos hablar de valores y que de pronto me vea alguien que me vio en un discurso, me ve en la calle pitándole groseramente al carro de al lado, ¿no? Entonces yo creo que sí conlleva una gran responsabilidad, que lo insisto, lo asumo con mucho orgullo, y sobre todo, ¿qué es lo que sigue después de esto, no? Es un concurso de mucho peso histórico, es un concurso donde estuvo Octavio Paz, donde estuvo Miguel de la Madrid, Adolfo López Mateos, en fin, grandes personajes de la historia nacional. Sí, y también te vuelves ¿cómo te diré? Es también darle un valor a lo profesional, también a darle un valor a la oratoria. Claro. Ahorita que estás comentando, yo desconocía que en esas convocatorias también se ven temas de medio ambiente, sí. Se ven temas sociales. Y una pregunta, ¿tienes libertad de expresión en hacer tus discursos en la oratoria de esos concursos? ¿A qué me refiero? A que no te limita a no hablar de partidos políticos, que no te limitan a hablar de ciertos temas que causan polémica. Ustedes tenían totalmente libertad de, por ejemplo, el medio ambiente, hablar tan transparente. Yo tengo 3 ediciones participando en este concurso y se han tratado temas de agenda nacional, y hay una libertad absoluta con respecto a las posturas que cada uno de los compañeros podemos tener ante una política pública, ante un partido político, ante alguna discusión en el Congreso. Se discutía sobre el aborto, se discutía sobre situaciones sobre la violencia de género, sobre el lenguaje incluyente es bueno o no, y la verdad es que se respeta mucho la postura positiva que cada uno de los jóvenes podemos tener en este concurso, y yo creo que lo más rescatable de esto es que es un concurso que en algún momento se suspendió, por ejemplo, en el 70, en el 71, se suspendió en el 73, porque se creía que el concurso del Universal era un concurso subversivo, ¿no? Recordemos que fue después del 68, esta circunstancia y demás, entonces se nos creía peligrosos a los oradores, ¿no? Y bueno, dijo algún otro autor que el mundo le debe más a los oradores que a los escritores. Y pues a lo mejor será verdad en ese sentido, pero sí, absoluta libertad, no había alguna consigna, alguna inclinación, era absoluta libertad de cada uno de las convicciones propias de los compañeros y compañeras. Eso es un gusto saberlo, porque muchos desconocemos, sabemos que existe disciplina, que hay voluntad, que hay pasión por la oratoria, pero también cómo el periódico manejó el concurso, ¿no? Sí. La gente que vimos las noticias, que vimos que dieron el primer lugar, llegamos a pensar, ¿cómo es esa convocatoria? Si tuvieron la libertad de escribir, de decir lo que es su sentir en cada tema, porque tiene razón, la oratoria, las palabras cambian el mundo. Claro. Y lo hemos visto con muchos ejemplos de líderes políticos que nos ha tocado estudiar. Exactamente. Claro. Pero aún así, cómo las palabras siguen creando líderes, siguen posicionando a funcionarios públicos, a políticos, que aún cuando tú dices su práctica es distinta, pero la oratoria, qué bárbaro. Claro. Sí, arrasan en elecciones. Siempre yo creo que la comunicación en sí es algo muy importante. Yo creo que en la actualidad manejamos los medios digitales, las redes sociales y demás, pero sigue siendo esencial el discurso en sí del político, del empresario o del líder de opinión o del líder social. Porque al final de cuentas recordamos el discurso, por ejemplo, de Barack Obama, el Yes We Can, que se hizo viral a nivel mundial, pero al final fue ese discurso que tuvo que entrenar, que tuvo que decir, que tuvo que estar frente a audiencia. Se potencializa con las redes sociales, con estos medios que tenemos que son favorables.
Pero al final de cuentas es lo esencial, ¿no? Siempre el estar frente a la gente, el ver tu ímpetu, el ver tu pasión, el ver tu espíritu con tus palabras y también con tus acciones, como lo veníamos platicando ahorita. Sí, porque acabas de mencionar algo importantísimo, el poder del discurso. Claro. Yo creo que hasta se hacen estudios de los discursos de los funcionarios públicos. He visto libros donde se estudia la personalidad, el discurso, las propuestas, y al fin de cuentas siempre en los discursos siempre sale una clave de cada candidato, sale una clave de cada funcionario público. Te da una idea de cómo, en qué cree, cómo piensa, así es, y cómo fue educado, también, si es estudiado o no es estudiado. Así es. Nos da es más, hasta hay gente que dice, bueno, su discurso es muy, ¿cómo se puede decir? Su discurso es muy popular, ¿no? Ya desde ahí lo encasillas como alguien populista. Sí. Aún cuando tome decisiones como funcionario público de derecha. Así es. O sea, eso es algo que la gente, yo creo que ahorita nos falta mucho distinguirlo, y me incluyo porque a veces nos confundimos de que escuchamos un discurso muy popular y al momento de que ya llegan a tomar una función pública dices, órale, estás tomando decisiones de conservador, ¿no? De derecha. Sí, claro. Entonces tu discurso estuvo muy bien practicado, muy bien. Es muy importante el discurso. ¿Tú qué opinión tienes de eso, Geraldo? De ahorita se está posicionando muchos candidatos a nivel presidencia, hablamos también desde gobernador, desde diputados, se han posicionado con un discurso popular. Es lo que ha tomado mucha fuerza. ¿Tú cómo ves eso ahorita nosotros como jóvenes? ¿Qué tanto impacto ha tenido esos discursos populares? Yo creo que dijiste dos aspectos importantes a la hora de que un funcionario, un político, un líder se toma una postura a favor de un tema o en contra del mismo tema. Obviamente sí está estudiado, sí está trabajado, o por lo menos así debería de ser, porque también hay políticos que de pronto dicen una cosa y van a otro escenario y dicen otra, ¿no? No queremos dar nombres, pero también sucede, ustedes saben quiénes son. Uno tiene otros datos, ¿no? Sí, también. tiene el Instituto de Otros Datos, cálmate. En fin, pero lo más importante es que también hay que tomar en cuenta algo muy importante que tú dijiste ahorita y yo creo que vale la pena rescatar. El hecho de que nuestros discursos o nuestras palabras hablan de quiénes somos, qué preparación tenemos y hacia dónde vamos. Y más que el hecho de lo que yo quiero decir o lo que quiero manifestar en alguna reunión, en algún meeting, en algún discurso de posición de un partido político o demás, creo que tendríamos nosotros como ciudadanos activos que rescatar las palabras y analizar qué dijo en este evento, qué dijo en este otro, qué dijo más antes, cómo empezó, cómo ha venido trabajando. Y yo creo que al final de cuentas eso es lo que nos va a dar a nosotros la mejor decisión si votar o no por este candidato, seguirme o no por las ideas de este partido porque compaginan con las mías o no. Yo creo que ese sí es un estudio, una tarea que nos deberíamos de llevar a nosotros como ciudadanos activos, responsables de saber a quién elegimos, de saber por quién votamos, porque muchas veces le echamos la culpa a los políticos, pero yo creo que los ciudadanos tenemos gran responsabilidad de quiénes están. Porque ya se adoptó mucho el discurso populista. Creo que sí. ¿Cómo te puedo explicar? Es algo como moda, ¿no? Sí. Yo lo veo como moda porque vieron que pegó con algún candidato. Así es. Y vieron también que el contexto de la ciudadanía ahorita en México pues es de mucho hartazgo y dijeron vámonos por aquí con este discurso contra la corrupción, discurso contra apoyo a los pobres, que ese discurso México lo ha tenido desde hace muchos años y todavía, Geraldo, lo vemos actualmente, lo veo con jóvenes de nuestra edad, claro. Que dicen sí, va a ayudar a los pobres, va a combatir la corrupción, discursos que si a lo mejor nosotros los jóvenes nos diéramos la tarea de escuchar los discursos de los años 70, de los años 60, realmente no han cambiado muchísimo el discurso y tampoco no han cambiado las exigencias de los ciudadanos. Las exigencias siguen siendo las mismas, combatir la corrupción, apoyar a la pobreza. ¿Realmente tú has visto algún cambio en los discursos de los funcionarios públicos? ¿O hay algún funcionario público que tú digas, Marlene, fue una inspiración este funcionario público, admiro su postura? Alguien que tú digas, a mí me inspiró a mejorar en la oratoria, por ejemplo, en mi caso, yo hay funcionarios públicos y digo, oye, tiene una oratoria excelente, en mi caso es Fernando Elizondo,
siempre he admirado su trayectoria y su oratoria, porque tiene una excelente oratoria. Sí, sí. ¿Hay algún funcionario que a ti te haya inspirado o tú digas, tiene buena oratoria, postura? Como funcionarios, fíjate que no, porque sí es difícil encontrar un buen orador que sea funcionario o viceversa, ¿no? Un buen orador que sea funcionario. Aquí yo creo que el discurso ha sido el mismo, dice Ortega y Gasset, que es el hombre y su circunstancia. Yo creo que lo transformamos para acá y es el orador y su circunstancia. Y la circunstancia aquí y en cualquier país siempre ha sido la misma. Y el hecho de que tú decías, los jóvenes hoy en día se van con ese discurso de combatir la pobreza y demás. Creo que es muy difícil que cualquier persona esté en contra de combatir la pobreza, que cualquier persona esté en contra de combatir la corrupción. Jóvenes, empresarios, trabajadores, comerciantes, no importa quién. Yo creo que todos estamos en contra de la corrupción, en contra de la pobreza y vamos a combatir esos males que aquejan a nuestra sociedad. Aquí yo creo que lo importante que tendríamos que escuchar es el cómo. Y eso es lo más importante, porque yo te puedo venir aquí a proponer combatir la corrupción. Ok, Geraldo, pero ¿cómo? Ay, bueno, pues creo tengo que otros datos. tengo otros datos, tengo otro camino. Entonces, yo creo que ahí es lo complicado, que cualquier presidente municipal, cualquier gobernador o cualquier presidente de cualquier país nos tendría que responder el cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres combatir la pobreza, la corrupción, cómo quieres combatir estos males, estos problemas. Hay que cuidar el planeta, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ayudar a que nuestro planeta esté mejor? A sembrar árboles, a hacer campañas, a aplicar leyes más severas para las empresas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que eso es lo más importante, el cómo. Porque incluso lo podemos aplicar hasta en lo más básico, ¿no? Tú como mujer, cuando un hombre te promete algo, bueno, ¿y cómo me lo vas a cumplir? Yo como hombre, si una mujer me promete algo, ¿cómo me lo vas a cumplir? Entonces, yo creo que eso lo tendríamos que aplicar a todo. El preguntarles, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, tú me estás prometiendo eso, te la compro, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y yo creo que es la respuesta más importante. Sí, es ir más allá del discurso, claro. Es ir más allá de lo que vemos en medios de comunicación, que tienen una importancia relevante en campañas electorales, porque ellos también toman partes de los discursos, ¿sí? Todavía le meten más amarillismo, claro, le agregan, y ya se distorsiona realmente. Claro. A veces hay funcionarios públicos que dan un buen discurso, pero se equivocan en algo y ya totalmente el discurso cambia, y sí, es donde claro. Dice, le hace falta oratoria, como nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, sí, ¿verdad? Que se equivocaba, ya, si no se equivocaba, ya estabas, o sea, tú ya estabas esperando en todo su discurso en qué momento se iba a equivocar. Sí, pero fíjate que aquí lo más importante es, como lo dije, qué circunstancia hay. Por ejemplo, tenemos un gobernador como Jaime Rodríguez Calderón que tomó un discurso que la gente de Nuevo León se lo compró, ¿no? Tenemos un gobernador como Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, donde se requería un discurso fuerte y al final pues es lo que lo hace ganar, ¿no? Estos discursos es lo que al final de cuentas los hacen posicionarse en la mente, en la mentalidad de las personas, y que al final la gente diga, va, voto por ti porque estoy harto de esto, porque ya estoy fastidiado de estas cosas, pero al final de cuentas es mucha la esperanza que está cargado en un político, que es muy difícil. Digo, lo vemos aquí con Jaime Rodríguez Calderón, lo vemos en Tamaulipas, lo vemos en otros estados, lo vemos actualmente con el presidente de México, que al final como que la esperanza va decayendo cuando la realidad que estoy viendo ahorita no es la realidad que me prometiste hace meses que estabas en campaña, ¿no? Pero ante cualquier escenario político, ante cualquier partido político y demás, yo creo que también nos tendríamos que estar preguntando nosotros como ciudadanos de qué manera podemos aportar. Y yo creo que este es el mensaje más importante que quisiera yo dejar sobre la mesa. Yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo para que no haya corrupción? Ya no me paso los altos, ya no le trato de dar mordidas al tránsito, yo no puedo ir a apagar el incendio en el Amazonas, pero tal vez puedo sembrar un árbol en mi casa, tal vez puedo sembrar un árbol en mi jardín, o ya no sembrar, cuidar el del parque. Dirás, es que es del municipio, no, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer aquí en corto, aquí, o sea, eso es lo más importante que nosotros como ciudadanos activos tendremos que estar haciendo por Monterrey, por Nuevo León, por México. Yo creo que nos falta mucha conciencia sobre estos temas.
porque también caemos mucho en nuestra rutina diaria, claro. que vemos que más bien todavía seguimos con la cultura de que se haga responsable el gobierno de todo. Sí. Y eso lo dijo Porfirio Díaz en uno de sus discursos, donde el mexicano todavía no ha cambiado. Así es. Él gobernó más de 30 años y él todavía, recuerdo que hace poco puse en mi Facebook una conversación, una llamada que tuvo con un periodista, y él mencionaba precisamente que el mexicano no se hace responsable, siempre va a llamar responsable al gobierno. Claro. Entonces, ¿cómo desde esa época, con ese gobernante, seguimos arrastrando todavía esa cultura? Me refiero a si hay personas, si han surgido líderes, claro, que han motivado a cuidar el medio ambiente, pero realmente no se ha hecho una cultura colectiva. Así es. De que, me voy a sumar a ese movimiento, me voy a sumar. ¿Qué es lo que está pasando con la niña que trae ahorita un discurso muy fuerte, sí. Ha movido masas de gente? ¿Y qué es lo que está haciendo los medios de comunicación? Desprestigiar. Claro. Y dejamos de ver que esa lucha debería ser de todos, claro. No nada más de ella. Sí. Que si ella tiene, no sé, la iniciativa privada, dándole recursos, pues son necesarios para que un orador o alguien, un líder, pueda moverse, pueda estar transmitiendo su mensaje, necesita de recursos. Sí, así es. Sí, definitivamente un orador, vuelvo a la frase, es la circunstancia del momento. Y bueno, yo puedo dar un muy buen discurso en un aula, en una escuela, en un colegio, y me van a escuchar, dependiendo de la población de alumnado, cuando mucho 1000 personas. Imagínate la posibilidad que tenemos ahorita de estar transmitiendo en vivo y llegar a miles y miles de personas. Y si es un mensaje positivo, creo que va a ir de boca en boca, se va a pasar, se va a hacer viral, en fin. Yo creo que sí tenemos que hacer uso de las nuevas herramientas, sin perder lo esencial que es leer, que es cultivarte, que es entender, que es razonar, que es posicionarte en alguna circunstancia. Pero sí, tiene razón. O sea, sí es un discurso muy interesante que hay que cuidar el medio ambiente, pero nos enfocamos más en que está siendo patrocinado por otros lobbies políticos, ¿no? Otras empresas y demás. Yo creo que sí, nos deberíamos de estar no tan solo preocupando, sino ocupando por lo del medio ambiente, por cuidar el agua, por cuidar nuestros bosques, nuestras calles, por no tirar basura. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey tenemos grandes problemas de vialidad cuando hay lluvias, y es precisamente porque tiramos la botella, porque tiramos la bolsa de plástico y demás. Y eso no es la autoridad, eso somos nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí nos tendríamos que ser un poco más responsables de nuestras acciones para poder querer tener un mejor municipio, un mejor estado, un mejor país. Sí, me tienes ese tema porque he visto muchas redes sociales, yo desde que entro todavía la siguen criticando, sí. Todavía le siguen, todavía le inventan más relaciones y se toma una foto con no sé quién y sí, ya lo patrocina, o sea, es... Y que comen las bolsas de sándwiches y que... No, sí, sí, entonces yo creo que te pongo ya de ejemplo porque es una chica con muy buena oratoria. Sí. Y con esa oratoria ha logrado concientizar, aun cuando la han estado atacando en redes sociales. Sí. Ahí me dio mucho gusto que ella pueda dar ese mensaje, porque muchas veces uno lo piensa, yo cantinfleo demasiado, o sea, a mí, yo de dar un discurso así con esa fuerza, todavía no lo he dado y admiro a las personas que lo pueden hacer, porque transmiten lo que estamos pensando muchas personas. Sí. Es como se van formando los líderes. Claro, fíjate que al final de cuentas el orador, no, me decía mi maestro, para ser campeón de oratoria necesitas leer, leer, leer y leer. Yo creo que sí hay que leer mucho, pero también hay que leer nuestra realidad, porque a veces habemos oradores que nos salimos de la realidad y nos enfocamos tanto en los libros que no estamos interpretando qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor, nuestro entorno y demás. Y yo creo que esos discursos como el que menciona de Creta, como de otros grandes líderes, niños, el de un regiomontano, Rafael España, ¿recuerdas aquel discurso sí. en el IR, los 300? Saludos a Rafa. Saludos a Rafa, muy buen amigo. Está viendo, pero es un excelente. Sí. Él me ganó un debate, debo de confesarlo. Bueno, aquí ya en el programa, campeón de debate, sí, ¿no? Es campeón de debate, me arrasó. Sí. Es más, todavía me acuerdo, me ganó cuando él tenía 9 años. ¿En serio? Y yo 26, él de 9 años y yo de 26 años. Se sabía, es una enciclopedia caminando. Sí. De hecho, lo acaban de nombrar libro humano, el TEC de Monterrey, porque se sabe todo el tema que le preguntaras, tema que yo quisiera debatir, él me dejaba,
O sea, sí, buenísimo ese le Rafael. aprendí muchísimo, lo entrevisté, fue la primera persona que entrevisté. Mira, cuando empezó a interesante. entrevistar. Fue el primero que entrevisté y es un niño, la entrevista está en YouTube, la pueden buscar, mi canal de Marlena Valdés. Dio un mensaje tan, que yo estaba en la entrevista aprendiendo, como Sí, ahorita claro. en mi caso contigo. Ya, Hombre, muchas gracias. De cómo pueden expresar las cosas tan fácilmente, lo que a muchos se nos dificulta, pero también va atrás una disciplina y va Sí. también un estudio. Ahí me decía Rafa, Marlene, es que ponte a estudiar. Sí, ¿Quieres sí. ganar? ¿Quieres ganarme? Tienes que estudiar todo lo que yo he estudiado. Y más. Y más, o sea, Sí, claro. porque él era, de hecho, él siempre iba acompañado con todos sus libros Sí. de historia, de lo que te pudieras imaginar. Y yo, cuando lo vi llegar al debate, un chiquito compitiendo con ya... Y aparte delgadito, sí, ¿no? chavorrucos ya de 20 años, 25. Dije, ¿qué hace este niño aquí, no? A todos nos dio una arrastrada. Sí, y eso sí. que no fue el debate oficial. Con él me ganó el debate de entrenamiento. Porque es que antes haces entrenamientos, te miden el tiempo, los argumentos, todo para los debates. Nadie quería competir con él después de que nos arrasó a todos. Al día siguiente fue quién va a ser el que va a debatir con Rafa. Sí. Nadie quiso ir Rafa. Él tuvo que escoger, Rafa, ¿quién quieres escoger? ¿Con quién quieres debatir? Y ya. Pero cabe de mencionar a alguien que con su oratoria también, a muchos jóvenes de preparatoria, los ha llevado a creer todavía en los valores y en promover los valores. Qué bueno, recordando a Rafa. Sí, claro, ¿no? Un gran amigo también. Estuvo de jurado en un concurso nacional en Intelimundo, allá en la Ciudad de México, en Milpa Alta, en la delegación de Milpa Alta. En aquel entonces él tenía 14 años, pero coincidimos, me tocó dar un discurso sobre el liderazgo que México requiere, y me acuerdo que mencioné un libro y que para él ha marcado su vida, que es de José Ingenieros, El hombre mediocre, ¿no? Y después de eso nos hicimos grandes amigos, platicamos de repente hay alguna que otra travesura que hacemos en cuestión del idealismo, las conferencias que ha impartido y demás, y es un gran amigo. A lo que iba con comentarlo de él, ya ves el discurso que dio en los 300 líderes, al final de cuentas, aparte del estudio, preparación y demás, la lectura de la realidad es lo más importante. Y sobre todo cuando plasmas esa realidad en palabras acertadas y frases acertadas, es lo que va a mover no la conciencia de las personas, sino los corazones. Y al final de cuentas, ese es el éxito de un discurso, el llegar a los corazones de las personas que te escuchan, el decir, wow, si es cierto lo que dice, si es cierto lo que menciona. Y si le hacemos caso, yo creo que eso sería lo más importante. En mover las fibras de tal manera, porque al final de cuentas el orador sí se convierte en líder cuando mueve los corazones y las conciencias de las personas por algo positivo. Sí, llegas a sensibilizar. Claro. Sí, que es lo que ahorita nos hace mucho falta, la conciencia y la sensibilidad por los demás. Así sensibilidad ante los temas. Y ahorita quería abordar, el programa te había comentado hace ratito que quería abordar sobre la legalización del aborto. Sí. Que hace rato lo mencionaste, que también estuvo dentro de los temas. Los temas, sí, por supuesto. ¿Y cómo viste las posturas de la gente? ¿Cuál fue tu postura? Mira, ahí en el tema, como te menciono, por ejemplo, yo te puedo decir abiertamente que estoy a favor del aborto, que la mujer decide al final de cuentas, no la sociedad, no la mayoría, sino la mujer decide sobre su cuerpo, y eso es lo más importante. Y no nada más la mujer en sí, cualquier persona debe decidir sobre su cuerpo. En este caso que se debate sobre si se autoriza o no el debate, la despenalización del aborto, mejor dicho. Nos puede tocar yo estoy a favor de manera personal, pero me puede tocar en contra. Entonces, como tú has estado en competencias de debate, a veces tienes que debatir en una postura en contra, aunque estés a favor, o a favor, aunque estés en contra, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que este debate está en el plano nacional, está en la sociedad, y creo que el debate de las ideas se debe de poner en la mesa con mucho respeto, con una postura clara sobre lo que queremos, sobre lo que pretendemos, pero sobre todo respetar la otredad y esa empatía que tú mencionas. Yo creo que yo como hombre, ¿cómo puedo estar debatiendo sobre la mujer, ¿no? O sea, la mujer creo que debe de como lo ha estado haciendo, llegar al Congreso, a los congresos estatales, que es como se ha hecho, ya está el tema en la mesa nacional. Yo creo que sí ha habido un gran avance de manera social. Ahorita estaba compartiendo decía por ejemplo Lili Telles,
mencionaba que Morena ha traicionado al pueblo de México, porque me estoy tratando de acordar del mensaje, porque nunca lo iban a traicionar, ¿no? Y el Mijis, el diputado de San Luis Potosí, le contesta de una manera muy acertada que me gustó mucho, porque dice, pues es que no estamos para defender las encuestas, estamos para defender los derechos. Y creo que es importante que a estas alturas ya no estemos atropellando la mayoría los derechos de las minorías. Y creo que esto es muy importante. Yo nada más ahí subrayaría que ya minoría, el tema de la mujer ya no es, porque no es una población mayoritaria, ¿no? Somos mayoritarios. Son mayoritarias. Y lamentablemente aquí en Nuevo León, que se han tenido grandes avances en muchas cosas, creo que todavía estamos pues retrógradas en ese sentido, ya que penaliza el aborto en nuestro estado. Pero bueno, ya vendrán más debates. Los derechos de las mujeres creo que se tienen que conquistar, como todos los derechos que se han conquistado. Lamentablemente se tiene que usar la palabra conquistar, porque son inherentes, nacemos con ellos, pero aún así creo que hay que hacer algunas luchas. Pero también hay que remarcarlo y señalarlo, que las luchas es con las ideas, con las palabras, con los debates, con las mesas de diálogo. Y evitar estas cosas que se ha venido haciendo últimamente, que ya parece moda, que hay una marcha y hay pintas, hay daños en comercios, hay daño económico, hay daños en monumentos históricos, a terceros. O sea, por ejemplo, hay videos donde yo como hombre puedo entrar a la marcha y como es de mujeres me sacan a golpes, ¿no? Lo vemos con un periodista en la marcha que hubo en agosto. Pero ahora en estas marchas también ha habido violaciones a las personas, a los derechos, y a mujeres periodistas. Y yo creo que eso es lo lamentable. El discurso se enfoca un poco, se desvirtúa, porque dicen que pues es vandalismo y demás, y tienen razón. Y entonces ya dejamos de debatir sobre el aborto, ¿no? Sobre el tema importante. Yo creo que hay que cuidar mucho este sentido. Yo sí voy a favor del debate. Yo no puedo, a lo mejor yo no comparto tu idea, pero creo que necesito escucharla, y aunque estemos en contra, tenemos que llegar a un acuerdo, y al final de cuentas el bien es para la sociedad, es para México y es para un estado armónico que todos buscamos. De hecho, escribí un artículo en El Porvenir sobre esto, donde la manifestación debe ser sin vandalismo. Claro. Y yo en el artículo que escribí propongo el por qué debe ser sin vandalismo. Porque cuando una manifestación va acompañada de agenda pública, claro, y un líder de oratoria, puse ahí claramente que en cada manifestación se debe de elegir un líder que pueda expresar todos los puntos de acuerdo. Sí. Porque a veces que vas a la manifestación y ha pasado que entrevistan a chicas de que, oye, ¿tú a qué viniste? No, yo vine a acompañar a mi amiga porque quiero que legalicen el aborto, o quiero los mismos derechos. Entonces, ¿qué derechos te faltan? Y no sabían contestar qué derechos les faltaban. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que en estas manifestaciones tengan una agenda pública. Claro. ¿A qué me refiero? A que ya al momento que el funcionario público se da a escucharte, porque ese es el fin de las manifestaciones, sí, claro, que te escuchen. Entonces, ya te estoy escuchando, ¿qué acuerdo vamos a tener, ¿no? Así es. Yo creo que vamos de avanzar a eso, de, tengo estos puntos de acuerdo, claro, con cuáles podemos empezar a trabajar. Claro. Pues luego después te citan, ¿qué pasó? La citaron, y me tocó a mí analizar los puntos de acuerdo que se presentaron. Ellas no presentaron puntos de acuerdo, fue el gobierno de Ciudad de México, que les mencioné. Estos son los puntos que podemos empezar a trabajar. Se festejaron y yo les dije, a ver, esos puntos de acuerdo ya existen dentro de la ley. Sí, claro. El que se hace atendida por un ministerio público en caso de una violación, hay ministerios públicos especializados sobre esos casos. Así es. Y lo pusieron como algo nuevo, como, ya propusimos que ya... Logramos eso. Sí, logramos que cuando tú seas víctima de una violación, pues te vaya a atender una persona especial del Ministerio Público. Yo les comenté, esto ya estaba. Sí. Lo importante que es, como dices tú, debatir las ideas, el estudiarlo, claro, porque ya cuando llegas ahí, cuando ya estás ahí, los funcionarios públicos tienen asesores. ¿sí? Yo creo que nos convertimos en una sociedad de mucha forma, y olvidamos el fondo en los discursos, en nuestras acciones, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Creo que nos hemos enfocado mucho en el vernos bien o el hacer las cosas,
pero no nos enfocamos en el fondo. O sea, por ejemplo, sí, vamos a marchar, pero ¿por qué marchamos? ¿No? Sí, vamos a gritar, pero ¿por qué gritamos? ¿No? Acompañar a mi amigo, amiga, sí, pero, o sea, ¿cuál es la finalidad de que toda esta bola de revoltosos, que no lo mencionas, por eso, entre comillas, estemos aquí en la plaza pública discutiendo un tema? Pues son esto. Entonces yo creo que hay que informarnos bien para que no nos pasen este tipo de cosas, que no nos tomen el pelo, ¿no? A veces las autoridades, que pasa, lamentablemente, pero pasa. Pero yo creo que tenemos que defendernos de estas cosas, y creo que la única manera de combatir las arbitrariedades, el autoritarismo o cualquier cosa de violación hacia nuestros derechos es a través de la información certera que nosotros tengamos, de la información que nosotros leamos, de la información que nosotros analicemos y nosotros pensemos, ¿está bien? ¿Por qué no está bien? ¿Cómo podría estar mejor? Y creo que esa es otra cosa muy importante que debemos de tener como sociedad, que vemos todo mal, muy bien, pero ¿qué propones? ¿No? O sea, bueno, ya estamos mal, ¿qué propones? Y creo que eso nos falta. Todos nos quejamos de todo, pero ¿qué proponemos para estar mejor? ¿No? O simplemente, acabas de mencionar algo muy importante, que es formar el criterio propio. Claro. Si nosotros formáramos nuestro propio criterio, no estaríamos hasta 2019 debatiendo por legalización del aborto. Sí, claro. Que estamos hablando de algo que es de ley, es jurídico, o sea, es legal, es algo que no te va a afectar a tus creencias, a tus valores, a cómo fuiste educado. Así es. Y eso es lo que quiero mencionar en el programa, porque ya muchas veces que me preguntan, Marlene, ¿tú qué opinas de la legalización del aborto? ¿Qué opinas? ¿Estás a favor? ¿Estoy en contra? ¿Estoy a favor? Ya lo he dicho muchísimas veces, ya me han dicho de todo en la página. Se vale, ¿no? Y yo les he respetado su opinión, pero también quiero que esto de la legalización del aborto me gustaría muchísimo, y les hago la invitación a las mujeres y a los hombres, que también fuera con una exigencia de políticas públicas en prevención, claro, de embarazo en adolescentes, educación sexual y planificación familiar. Sí, definitivamente. Porque simplemente legalizar el aborto no va a ser una solución inmediata, no va a ser solamente un paso de la mujer, un paso de la sociedad. Así es. Porque se ha comprobado que cuando se legaliza el aborto, se reducen los índices de violencia. No inmediatamente. Claro. Es una cadena. Una cadena de un proceso diferido, ¿no? Se van viendo muchas cosas también, cómo reduce la violencia intrafamiliar. Sí. Hay muchas cosas que la legalización del aborto nos ayuda a nosotros, a los jóvenes, en concientizar en temas de educación sexual. Y yo creo que eso debería ir acompañado de todo esto, y no el discutir solamente el tema moral, porque es por tema moral. Sí. Realmente el que una persona aborte no quiere decir que tú también lo vayas a hacer. Claro. O sea, eso ya depende de cada mujer, depende de cada decisión, de cada persona, de cada pareja, porque también ha sido una decisión también de pareja, por planificación familiar. Entonces, qué interesante que ahorita los jóvenes ya pudiéramos avanzar, eso dejarlo como que se legalice y ver qué sucede, en qué va a seguir de esto. Claro. Porque eso no lo hemos puesto a pensar, estamos señalando de que quieres andar de caliente y vas a abortar. Claro. Eso es que, lamentablemente ahí se enfoca el debate. Dices algo muy importante, que se está poniendo sobre la mesa esto, pero sí, yo creo que México, yo creo que también otros países, pero México se ha caracterizado por ser un país de correctivo, ¿no? Tenemos obesidad y bueno, lanzamos programas. ¿Por qué no lanzar programas antes de que se presente la obesidad? En este caso igual, ¿por qué no lanzar programas educativos, planificaciones, campañas desde el gobierno, campañas desde la iniciativa privada? En fin, cosas que nos puedan a nosotros dar un escenario más amplio y poder decidir de manera legal sobre mi cuerpo, bueno, en este caso de las mujeres, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, de una manera más amplia, más informada, y sin que se tenga que penalizar porque ella tomó una decisión sobre su cuerpo. Exactamente, acabas de mencionar, importante en pocas palabras. Ya, Geraldo, me estás dando una cátedra. No, muchas gracias. Un speech de casi una hora y media de todo el programa, y tú con un minuto dijiste las palabras acertadas, y sí, yo hago esta recomendación porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos venden los medios de comunicación, o nos vende, o más bien nuestras creencias pueden continuar. Estos son aspectos legales, también como el matrimonio igualitario. Son aspectos que si
si tú no estás de acuerdo, no los tienes que hacer, nadie te está obligando a que Claro. lo hagas. Definitivamente. Entonces yo creo que lo que debemos de promover nosotros los jóvenes no es el juzgar, sino los valores. Así ¿A es. qué me refiero? Que cuando tienes buena educación en tu casa, cuando tienes la cercanía con tu familia, tomas decisiones mejores y también planificas mejor tu familia. Sí, definitivamente. Y tienes más apoyo. Entonces, yo creo que desde ahí parte lo que deberíamos de exigir realmente nosotros los mexicanos, ya el brinco de que se legalice, y vamos a ver qué sigue, ¿no? ¿En qué va a trascender? Que trascienda algo positivo. Claro. Porque ahorita todos estamos mentalizándonos que todas las mujeres van a estar haciendo fila para abortar, ¿qué turno tienes? El 300, o sea, todo el mundo se imagina eso, de que ya van a estar todas ahí en el hospital, cuando realmente debemos de exigir, también las mujeres debemos de exigir, el que vaya dentro de una política pública, el avisarnos o darnos la educación de los riesgos de un aborto. Claro. Porque eso también nos está contemplando. Tú lo puedes legalizar, pero Secretaría de Salud, ¿qué acciones va a tomar si se legaliza en el Estado o a nivel nacional? ¿Qué medidas van a tomar para prevención? Porque hay riesgos en los abortos, aun cuando sean legales. Hay cuestiones médicas que nosotros las mujeres desconocemos totalmente. Claro. Entonces yo creo que eso también deberíamos exigir que vaya acompañado. Sí, yo creo que los debates se centran en circunstancias muy morales y aparte decimos, pues es que si abortan clandestinamente, pues tienen más riesgo, pues al final de cuentas son los mismos médicos los que hacen los abortos, ¿no? Creo que aquí lo que hay que darle es una certeza jurídica a la mujer de que no va a ser culpada, de que no va a ser perseguida, de que no va a ser penalizada al decidir sobre una circunstancia sobre su cuerpo. Creo que eso es lo más importante, que nos tendríamos que enfocar y no enfocarnos en que si está bien o está mal. Y como bien lo dijiste, más allá, ok, ya es legal, no significa que yo lo vaya a hacer si no quiero, ¿verdad? Porque el Estado no me está obligando, el Estado me está protegiendo a que si yo lo decido, no tenga ninguna penalización en mi decisión. Eso es lo más importante. Lo más importante. Y hoy recordamos un 2 de octubre de 1968. Quiero que me des tu opinión, Gerardo, sobre este suceso histórico que cambió la política del país. Sí, fíjate, Marlene, que por ejemplo, hoy hay marchas, quiero pensar que pacíficas. Conmemorativas, son conmemorativas aquí en la ciudad de México, donde lamentablemente ya hay sucesos de vandalismo como los que estuvimos hablando. Pero lo más importante es recordar que en aquel entonces se pedían las diferentes universidades, no nada más fue la UNAM, incluso Nuevo León estuvo muy presente en aquellas manifestaciones, en aquellos pliegos petitorios que sí se hacían de manera conscientes, sobre la democratización del país, ¿no? Y al final de cuentas eso cambia directamente las políticas de nuestro presidente en aquel entonces. Ya no le tocó, a Díaz Ordaz le toca cambiar de 21 a 18 años la ciudadanía, eso fue un logro. Ya después fue Luis Echeverría el que hace las demás transformaciones, donde ya entran los partidos de minorías al Congreso, donde ya las voces de las minorías se empiezan a oír, de las voces de izquierda, de todo aquello. Creo que lo más importante sí es a través de las manifestaciones, de los movimientos sociales, como se han conseguido grandes avances políticos, sociales en nuestro país. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y valorarlo. Y valorarlo, por supuesto. Se ha venido haciendo atinadamente aquí en Nuevo León hasta ahorita, y quiero pensar que así sigue, sin vandalismos y sin más, donde se conmemora de manera acertada aquellos movimientos de los estudiantes, que no tan solo era para estudiantes, y eso es muy importante decirlo, que era una democratización para toda la sociedad y que vino, como ahorita lo dijimos, un efecto dominó, avanzando en demás garantías políticas que tenemos los mexicanos. Y bueno, hubo hasta en el 2000, cuando hubo la alternancia en nuestro país, personajes que todavía vivieron el movimiento llorando porque por fin hubo una alternancia del poder, a raíz de muchas cosas que se vinieron presentando, ¿no? Incluso estaba leyendo en el Universal que se ha detectado a 2 víctimas directas y a una indirecta, que el gobierno ha disque tratado, porque eso es lo que se ha dicho por parte del gobierno, que ha tratado, que ha revalorizado el agravio moral y económico para poder otorgarle a estas personas
orientación psicológica y demás. Eso es la versión del gobierno, ¿no? Pero se hizo entrevistas y demás y resulta que no han tenido contacto con autoridades, resulta que sigue olvidado esa circunstancia. Sí, no, de hecho no se han comenzado ni juicios, no han tenido, estuve checando hoy las noticias porque todavía quedan sobrevivientes de ese movimiento estudiantil. Y afortunadamente están ellos para platicarlo. Y hay muchos documentales en YouTube que les recomiendo que los vean. Es muy importante que nosotros lo veamos y lo hagamos parte de nuestra historia, porque es un día que a mí me gusta siempre recordar esta fecha a los jóvenes en las redes sociales, porque ahí fueron asesinados muchos jóvenes que no traían armas, que no estaban haciendo vandalismo, y había familias y niños. Hay que mencionar que también estaban niños en la manifestación. Se habla mucho de los estudiantes, pues son los que iniciaron el movimiento, pero también había familias, estaban los padres de familias de estudiantes, habían vecinos, familias completas que ese día salieron a pedir democracia, menos represión, porque ya el ejército había entrado a las universidades, a la UNAM y el Politécnico. Muchos sucesos que debemos de investigar, también recordar toda la lucha que tenían en ese momento, que ahorita creo que en México se va a volver a presentar una situación similar, porque vemos perfiles muy parecidos a gobiernos anteriores con López Obrador. Es algo que ya he mencionado en el programa anteriormente, y yo espero que los jóvenes elevemos nuestra conciencia y nuestro pensamiento, y que cada uno de nosotros formemos nuestro propio criterio. Sí, así es, lo más importante es analizar nuestra historia. Como dice una frase, estamos obligados a entender nuestra historia para no repetirla, ¿no? Y eso es muy, muy importante. No repetirla en estos acontecimientos, pero sobre todo entender, analizar que nosotros podemos hacer un cambio diferente a través del diálogo, a través del debate, como lo hemos venido diciendo y como se ha venido avanzando en una sociedad democrática como lo es México. Y creo que el debate de las ideas es lo más importante, la manifestación pacífica es muy importante, la unidad nacional es muy importante. Y creo que nos tenemos que enfocar en estos acontecimientos que han sucedido para no cometer como sociedad el mismo error, pero también para entender qué circunstancias está tomando el gobierno para que no se vengan gobiernos como los anteriores. Exacto, Giraldo, me da mucho gusto que estuvieras aquí en nuestro programa. Quiero que nos compartas tus redes sociales, donde la gente te puede buscar y escribirte. ¿Cuáles son tus redes sociales, Giraldo? Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación, a tu auditorio por estar al pendiente. Les comparto mi Facebook, que es Geraldo Martínez. Mi Instagram estoy como Geraldo, en Twitter como @Geraldo33, y en fin, ahí me pueden escribir, saludar y con mucho gusto yo los estaré atendiendo. Muchas gracias, Geraldo, por estar aquí en Programa de ADN Político. Hizo aportaciones muy valiosas que espero ahí lo hayan anotado para que vean que los discursos sí son importantes. Yo creo que la clave de todo. Yo creo que sí. Y ya saben cómo me encuentran en mis redes sociales, Marlene Valdés así me encuentran en Facebook, en Instagram, en todo. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron viendo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8.